iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás. Muy buenos días a todos mis hermanos en este día en que recordamos a nuestros sacerdotes y a aquellos que son llamados a las distintas vocaciones en la iglesia, especialmente a la vida religiosa y a la vida contemplativa, tanto masculina como femenina. Hoy dedicamos el día jueves, especialmente en las parroquias por la tarde, a la hora santa para pedir por los sacerdotes, para pedir por las vocaciones. En este contexto en que celebramos en nuestra diócesis la Semana Vocacional, nos unimos a la Vicaría de San Jorge. Todas las parroquias del sector de San Jorge están en Semana Vocacional. Alentamos a los jóvenes de las distintas parroquias, de los colegios, alentamos a las familias a apoyar esta jornada vocacional y pedimos también a las familias y a los distintos movimientos y grupos que hay en las parroquias a vincularse al comité vocacional parroquial, a los sacerdotes, a los religiosos y religiosas que hay en la parroquia, para hacer de esta jornada vocacional un verdadero encuentro de orar, como nos dijo el Señor, por las vocaciones. Orad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Le saluda su pastor y amigo José Clavijo Méndez, obispo de Sincelejo, en este su programa Palabras del Pastor, a través de Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. Vamos entonces a unirnos en oración para pedir al Señor muchas santas y buenas vocaciones. Iluminados y animados por tu palabra, te pedimos, Señor, por todos aquellos que ya han seguido y ahora viven tu llamada, por tus obispos, presbíteros y diáconos, también por tus consagrados religiosos, hermanos y religiosas, por tus misioneros y por los seglares generosos que trabajan en los ministerios instituidos o reconocidos por la Santa Iglesia. Sosténlos en las dificultades, confórtalos en los sufrimientos, asístelos en la soledad, protégelos en la persecución, confírmalos en la fidelidad. Te pedimos, Señor, por aquellos que están abriendo su alma a la llamada o se preparan ya a seguirla, que tu palabra los ilumine, que tu ejemplo los consuele, que tu gracia los guíe hasta la meta de las sagradas órdenes, de los votos religiosos, del mandato misionero. Que tu palabra, Señor, sea para todos ellos guía y apoyo, para que sepan orientar, aconsejar, sostener a los hermanos con aquella fuerza de convicción y de amor que tú solo puedes comunicar. Amén. Te rogamos, Señor, por esta Semana Vocacional Diocesana que están adelantando nuestros seminaristas, haciendo un enorme sacrificio, pues debieron trabajar muy duro en la preparación y en la realización de la visita apostólica del Santo Padre Francisco. Y en esta semana en que tendrían un descanso por tanta actividad, se han ido a trabajar por las vocaciones. Gracias, hermanos seminaristas, por este ejemplo, por este sacrificio, por este amor a la Iglesia. El Señor les compensará sin ninguna duda. Y ustedes mismos están invitados a unirse para reconsiderar su vocación, para profundizarla en el amor de Cristo. Y precisamente en este sentido, vamos a escuchar hoy la primera parte de las palabras que el Santo Padre dirigió en Medellín a miles de sacerdotes, religiosos, religiosas, consagrados, de vida activa, de vida contemplativa, y a sus familiares en la Plaza La Macarena de Medellín. Escuchemos entonces al Santo Padre y ojalá esto nos sirva a nosotros de reflexión, de profundización sobre el sentido de la vocación cristiana y cómo hemos de trabajar por las vocaciones en nuestra diócesis, en nuestras parroquias y en nuestras comunidades.
escena de la vid verdadera que acabamos de escuchar del Evangelio de Juan se da en el contexto de la última cena de Jesús. En ese ambiente de intimidad, de cierta tensión, pero cargada de amor, el Señor lavó los pies de los suyos, quiso perpetuar su memoria en el pan y el vino, y también les habló a los que más quería desde lo hondo de su corazón. En esa primera noche eucarística, en esa primera caída del sol, después del gesto de servicio, Jesús abre su corazón, les entrega su testamento. Y así como en aquel cenáculo se siguieron reuniendo posteriormente los apóstoles con algunas mujeres y María, la Madre de Jesús, hoy también acá, en este espacio, nos hemos reunido nosotros a escucharlo y a escucharnos. La hermana Lady de San José, María Isabel y el padre Juan Felipe nos han dado su testimonio. También cada uno de los que estamos aquí podríamos narrar la propia historia vocacional y todos coincidirían en la experiencia de Jesús que sale a nuestro encuentro, que nos primerea y que de ese modo nos ha captado el corazón. Como dice el documento de Aparecida, conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer con nuestras palabras y obras es nuestro gozo, el gozo de evangelizar. Muchos de ustedes, jóvenes, habrán descubierto este Jesús vivo en sus comunidades de un fervor apostólico contagioso que entusiasman y suscitan atracción. Donde hay vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a los demás, surgen vocaciones genuinas. La vida fraterna y fervorosa de la comunidad es la que despierta el deseo de consagrarse enteramente a Dios y a la evangelización. Los jóvenes son naturalmente inquietos, ¿o me equivoco? Y aquí quiero detenerme un instante y hacer memoria dolorosa. Es un paréntesis. Los jóvenes son naturalmente inquietos. Inquietud tantas veces engañada, destruida por los sicarios de la droga. Medellín me trae ese recuerdo. Me evoca tantas vidas jóvenes truncadas, descartadas, destruidas. Los invito a recordar, a acompañar este luctuoso cortejo, a pedir perdón para quienes destruyeron las ilusiones de tantos jóvenes, pedirle al Señor que convierta sus corazones, a pedir que acabe esta derrota de la humanidad joven. Los jóvenes son naturalmente inquietos, y si bien asistimos a una crisis del compromiso y de los lazos comunitarios, son muchos que se solidarizan ante los males del mundo y se embarcan en diversas formas de militancia y de voluntariado. Son muchos, y algunos sí, son católicos practicantes, otros son católicos al agua de rosa, como decía mi abuela, ¿no? Otros no saben si creen o no creen, pero esa inquietud los lleva a hacer algo por los demás. Esa inquietud hace llenar los voluntariados de todo el mundo de rostros jóvenes. Hay que encauzar la inquietud. Cuando lo hacen captados por Jesús, sintiéndose parte de la comunidad, se convierten en callejeros de la fe, felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra. ¿Y cuántos, sin saber que lo están llevando, lo llevan? Esa riqueza de callejear sirviendo
de ser callejeros de una fe que quizás ellos mismos no terminan de entender. Es testimonio que nos abre a la acción del Espíritu Santo que entra y nos va trabajando el corazón. En uno de los viajes, en la jornada de la juventud de Polonia, en el almuerzo que tuve con los jóvenes, con 15 jóvenes y el arzobispo, uno me preguntó, ¿qué le puedo decir yo a un compañero mío joven que es ateo, que no cree? ¿Qué argumento le puedo dar? Y a mí se me ocurrió contestarle, mira, lo último que tenés que hacer es decirle algo. Se quedó mirando. Empezá a hacer, empezá a comportarte de tal manera que la inquietud que él tiene adentro lo haga curioso y te pregunte. Y cuando te pregunte por tu testimonio, ahí podés empezar a decir algo. Es tan importante ese callejear la fe, callejear la vida. Y esa es la vid a la que se refiere Jesús en el texto que hemos proclamado. La vid es todo ese pueblo de la alianza. Profetas como Jeremías, Isaías, Ezequiel, se refieren a él como una vid. Hasta un salmo, el 80, canta diciendo, tú sacaste de Egipto una vid, le preparaste terreno, echó raíces y llenó toda la región. A veces expresan el gozo de Dios ante su vid, otras su enojo, desconcierto o despecho. Jamás Dios se desentiende de su vid. Nunca deja de padecer sus distancias. Si yo me alejo, Él sufre en su corazón. Nunca deja de salir al encuentro de ese pueblo que cuando se aleja de Él se seca, arde y se destruye. ¿Cómo es la tierra, el sustento, el soporte donde crece esta vid en Colombia? ¿En qué contextos se generan los frutos de las vocaciones de especial consagración? Seguramente en ambientes llenos de contradicciones, de claroscuros, de situaciones vinculares complejas. Nos gustaría contar con un mundo con familias y vínculos más llanos, pero somos parte de este cambio de época, de esta crisis cultural. Y en medio de ella, contando con ella, Dios sigue llamando. O sea, que a mí que no me vengan con el cuento de que no, claro, no hay tantas vocaciones de especial consagración, porque claro, con esta crisis que vivimos. Eso, ¿sabe qué es? Cuento chino. ¿Clarito? Aún en medio de esta crisis, Dios sigue llamando. Sería casi evasivo pensar que todos ustedes han escuchado el llamado de Dios en medio de familias sostenidas por un amor fuerte y lleno de valores como la generosidad, el compromiso, la fidelidad o la paciencia. Algunos sí, pero no todos. Algunas familias, quiera Dios que muchas, son así. Pero tener los pies sobre la tierra es reconocer que nuestros procesos vocacionales, el despertar del llamado de Dios, nos encuentra más cerca de aquello que ya relata la palabra de Dios y de lo que tanto sabe Colombia. Un sendero de sufrimiento y de sangre. La violencia fratricida de Caín sobre Abel y los distintos litigios entre los hijos y entre las esposas de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, llegando luego a las tragedias que llenan de sangre a la familia de David, hasta las múltiples dificultades familiares que surcan la narración de Tobías o la amarga confesión de Job abandonado. Y desde el comienzo ha sido así. No piensen en la situación ideal. Esta es la situación real.
Dios manifiesta su cercanía y su elección donde quiere, en la tierra que quiere y como esté en ese momento, con las contradicciones concretas, como Él quiere. Él cambia el curso de los acontecimientos al llamar a los hombres y mujeres en la fragilidad de la propia historia personal y comunitaria. No le tengamos miedo a esta tierra compleja. Antenoche, una chica con capacidades especiales en el grupo que me dio la bienvenida en la Anunciatura, habló que en el núcleo de lo humano está en la vulnerabilidad. Y explicaba por qué. Y a mí se me ocurrió preguntarle, ¿todos somos vulnerables? Sí, todos. ¿Pero hay alguien que no es vulnerable? Me contestó Dios. Pero Dios quiso hacerse vulnerable y quiso salir a callejear con nosotros. Quiso salir a vivir nuestra historia tal como era. Quiso hacerse hombre en medio de una contradicción, en medio de algo incomprensible, con la aceptación de una chica que no comprendía pero obedeció, y de un hombre justo que siguió lo que le fue mandado. Pero todo eso en medio de contradicción. No tengamos miedo en esta tierra compleja. Dios siempre ha hecho el milagro de generar buenos racimos como las arepas al desayuno. Que no falten vocaciones en ninguna comunidad y en ninguna familia de Medellín. Y cuando en el desayuno se encuentren con una sorpresa de esas lindas, qué lindo. ¿Y Dios es capaz de hacer algo conmigo? Pregúntenselo antes de comerla. Pregúntenselo. Y esta vida, que es la de Jesús, tiene el atributo de ser la verdadera. Él ya utilizó este término en otras ocasiones, en el Evangelio de Juan. La luz verdadera, el verdadero pan del cielo o el testimonio verdadero. Ahora la verdad no es algo que recibimos como el pan o la luz, sino que brota desde adentro. Somos pueblo elegido para la verdad y nuestro llamado tiene que ser en la verdad. Si somos sarmientos de esa vida, si nuestra vocación está injertada en Jesús, no puede haber lugar para el engaño, la doblez, las opciones mezquinas. Todos tenemos que estar atentos para que cada sarmiento sirva para lo que fue pensado, para dar frutos. Yo estoy dispuesto a dar frutos. Desde los comienzos, a quienes le toca acompañar los procesos vocacionales, tendrán que motivar la recta intención, es decir, el deseo auténtico de configurarse con Jesús, el pastor, el amigo, el esposo. Cuando los procesos no son alimentados por esta savia verdadera que es el Espíritu de Jesús, entonces hacemos experiencia de la sequedad. Y Dios descubre con tristeza aquellos tallos ya muertos. Las vocaciones de especial consagración mueren cuando se quieren nutrir de honores, cuando están impulsadas por la búsqueda de una tranquilidad personal y de promoción social, cuando la motivación es subir de categoría, apegarse a intereses materiales, que llegan incluso a la torpeza del afán de lucro. Lo dije ya en otras ocasiones y lo quiero repetir como algo que es verdad y es cierto. No se olviden, el diablo entra por el bolsillo. Siempre. Esto no es privativo de los comienzos. Todos nosotros tenemos que estar atentos
porque la corrupción en los hombres y las mujeres que están en la iglesia empieza así, poquito a poquito. Luego, nos lo dice Jesús mismo, se enraiza en el corazón y acaba desalojando a Dios de la propia vida. No se puede servir a Dios y al dinero. Jesús dice, no se puede servir a Dios a dos señores. O sea, a dos señores, como si hubiera solo dos señores en el mundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Jesús le da categoría de Señor al dinero. ¿Qué quiere decir? Que si te agarra, no te suelta. Será tu Señor desde tu corazón. Cuidado. No podemos aprovecharnos de nuestra condición religiosa y de la bondad de nuestro pueblo para ser servidos y obtener beneficios materiales. Hay situaciones, estilos y opciones que muestran los signos de sequedad y de muerte. ¿Cuándo es eso? No pueden seguir entorpeciendo el fluir de la savia que alimenta y da vida. El veneno de la mentira, el ocultamiento, la manipulación y el abuso al pueblo de Dios, a los frágiles y especialmente a los ancianos y niños, no pueden tener cabida en nuestra comunidad. Mis hermanos, los dejo con estas palabras profundas, sinceras del Santo Padre, para que padres de familia, movimientos, grupos, comités vocacionales, párrocos y especialmente los que están sintiendo las distintas llamadas que el Señor les hace, consideren que en este tiempo necesitamos un tipo de vocaciones muy especial con este perfil que nos está trazando el Santo Padre. El que tenga otro tipo de imagen, de ideario o de meta en el seguimiento de Jesús no pega para nuestro tiempo, no será recibido en el seminario porque no corresponde al tipo de sacerdote o de religiosa o religioso que se necesita. Y aquellos religiosos que me escuchan, volvemos a escuchar al Santo Padre y sus palabras ciertamente que nos ayudarán, si disponemos nuestro corazón a seguirlo, también nosotros a dar el primer paso para poder enseñar a darlo a los demás. Y este primer paso exige una conversión profunda, sincera, un cambio de mentalidad y un cambio de chip para entrar en el tipo de vocación que requiere nuestro tiempo. Vamos a pedir entonces a la Santísima Virgen María, en la vocación de su Sacratísimo Corazón, de su Inmaculado Corazón, vamos a pedir por las vocaciones en nuestra diócesis y en toda la Iglesia del Señor. Oh María, Madre de Jesucristo y Madre de los sacerdotes, acepta este título con el que hoy te honramos para exaltar tu maternidad y contemplar contigo el sacerdocio de tu Hijo unigénito y de sus hijos. Oh Santa Madre de Dios, Madre de Cristo, que al Mesías sacerdote diste un cuerpo de carne por la unción del Espíritu Santo para salvar a los pobres y contritos de corazón, custodia en tu seno y en la Iglesia a los sacerdotes, oh Madre del Salvador, Madre de la fe que acompañaste al templo, al Hijo del Hombre en cumplimiento de las promesas hechas a nuestros padres, presenta a Dios Padre para su gloria a los sacerdotes de tu Hijo, oh Arca de la Alianza, Madre de la Iglesia, que con los discípulos en el cenáculo implorabas el Espíritu para el nuevo pueblo y sus pastores, alcanza para el orden de los presbíteros y para las distintas vocaciones en la Iglesia la plenitud de los dones del Espíritu Santo, oh Reina de los Apóstoles, Madre de Jesucristo, que estuviste con él al comienzo de su vida y de su misión, lo buscaste como maestro entre la muchedumbre, lo acompañaste a la cruz exhausto por el sacrificio único y eterno, y tuviste a tu lado a Juan como hijo tuyo. Acoge a los llamados
a las distintas vocaciones, especialmente a los sacerdotes y religiosos y a las religiosas. Protégelos en su proceso formativo, acompáñalos en su vida y en su ministerio, oh Madre de los sacerdotes y de los religiosos. Amén. Queridos hermanos, muchísimas gracias. Espero que estas palabras del Santo Padre se nos claven en el corazón como una espina y no nos dejen tranquilos. Pidamos al Señor santas y buenas vocaciones. Los bendiga el Señor Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por su compañía. Dios los bendiga, los proteja, nos dé muchas vocaciones y hasta el próximo encuentro por esta su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre.